Apreciados maestros de Escuela Sabática, es un gusto el poder saludarles, es un gusto el poder estar con ustedes en una edición más de Aptos para Enseñar. Les saluda con mucho gusto el pastor Alejandro García Reyes del distrito de Toluca Centro. En esta ocasión estamos por darles un pequeño bosquejo de la dirección de poder entablar el estudio de esta Escuela Sabática. La lección que hemos de estudiar es la lección número 9. El conflicto cósmico. Desde aquí comenzamos con grandes paradojas, grandes problemas que la lección siempre ha mostrado. Sin embargo, la misma lección nos orienta y nos dirige en esta parte. Muy bien, estaremos nosotros dirigiendo esta parte en tres aspectos importantes. Y como introducción, la sugerencia, maestros, es que ustedes puedan guiarse a través de estos puntos para poder compartir con cada uno de sus alumnos. Recuerden bien que estos puntos son sugerentes en los cuales ustedes pueden tener allí un diálogo, participación y pueden llegar a una conclusión unánime entre alumno y maestro, y la iglesia puede edificarse juntamente. Muy bien. La lección número 9, el conflicto cósmico, lo separaremos como introducción en tres aspectos importantes. El número 1, el origen del conflicto cósmico. El origen del conflicto cósmico habla acerca de la rebelión de Lucifer en el cielo. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 17, Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, nos dan un contexto y hay versículos conocidos en los cuales ustedes se pueden basar y guiarse para este estudio tan maravilloso, en el cual, sin duda alguna, nosotros podemos diferir y encontrar correctamente el origen. Ya que muchas veces, ¿verdad?, el origen lo ven marcado en otros aspectos o en otros lugares. También hablaremos un poco acerca de la caída de Adán y Eva y de cómo el pecado entró entonces al mundo. En el capítulo de Génesis, capítulo 3, nos menciona esta parte muy importante. Pero también hablaremos de la naturaleza del conflicto como una batalla entre el bien y el mal. Muchas personas, y me voy a adelantar un poquito, hablan acerca de esta situación como una batalla física en la cual se encuentran constantemente, tal vez allí entre las espadas, entre las armas. Sin embargo, recordemos que todos estos aspectos simplemente son espirituales. Número 2. El desarrollo del conflicto cósmico. El desarrollo del conflicto cósmico es la obra de Satanás para desviar a la humanidad. ¿Desviarla de dónde? Desviarla de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es un maravilloso texto en el cual nos recuerda, ¿verdad?, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿y quién es nuestro adversario? Pues allí nosotros podremos descifrar y encontrar algo interesante. Número 3, la resolución del conflicto cósmico. Todo conflicto debe de tener un final. ¿Y qué mejor final que mostrar la victoria de Cristo sobre el mal en la cruz? Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y la segunda venida de Cristo y la destrucción final de Satanás. También hablaremos acerca de la promesa de una tierra donde no habrá más dolor ni sufrimiento como resultado de que el conflicto cósmico ha terminado. Y bien, esta parte me interesa mucho y es en la parte que por lo regular o se les invita a ustedes que puedan escuchar a su audiencia, a sus alumnos, maestros, allí donde ustedes puedan platicar, donde ustedes puedan dirigirse hacia ellos y puedan hacer preguntas. Preguntas donde podamos debatir correctamente y tener las posturas correctas que nuestra Biblia, que nuestras creencias, que nuestros libros nos enseñan en todo momento. Primera pregunta, ¿verdad? Allí hablando acerca del origen del conflicto. La hemos estipulado de la siguiente manera. ¿Qué nos enseña la rebelión de Lucifer sobre la naturaleza del pecado? Algo sorprendente. Sobre la naturaleza del pecado. Recordemos que nuestro Dios aborrece el pecado, pero también recordemos que ama al pecador que se arrepiente. Y la rebelión de Lucifer nos muestra que el pecado surge del orgullo. Surge del orgullo y la desobediencia. Si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, dice de la siguiente manera: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que te miren. Se enalteció tu corazón. Hermanos, debemos de entender que la rebelión de Lucifer no fue un capricho nada más. No fue un momento o un desliz, sino que fue algo perfectamente estructurado, que él tuvo que planear, que él tuvo que dirigir para poder levantarse entonces allí. Y dice, la rebelión de Lucifer muestra que el pecado surge del orgullo. Y aquí viene la parte práctica. ¿Qué es lo que sucede muchas veces, verdad? Aquí. Por eso debemos de aprender de los errores que la Biblia nos enseña para no caer en esos mismos errores. Número 2, una pregunta en el desarrollo del conflicto cósmico. Algo sorprendente. Dice, ¿qué podemos aprender de las experiencias de Jesús en medio del conflicto cósmico? Uno de los días de nuestra lección nos mencionaba, ¿verdad? Allí acerca de que Jesús fue tentado. Y titulaba allí esa parte, ¿verdad? Si me adoras, que es el principal objetivo de este conflicto. Lo que Satanás quería era desviar la atención. Naturalmente, debemos de entender entonces que cuando nosotros desviamos los ojos de nuestro Señor Jesucristo, perdemos por completo entonces el papel en el que nos encontramos. Por eso dice allí en el desarrollo del conflicto cósmico, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Jesús en medio del conflicto cósmico? Recordemos, Jesús era humano. Jesús tenía debilidades, Jesús tenía necesidades físicas, emocionales, y Satanás sabía que en ese lugar él podía tentarlo sin ningún problema. Pero lo que Satanás no sabía era que la dependencia de Jesús del Padre Celestial era mayor. Y por eso allí el título de la lección, ¿verdad? Si me adoras en ese día miércoles, si me adoras. El afán de Satanás por usurpar siempre el trono de Dios. Era esa necesidad. La experiencia de este personaje como Jesús y también como otros personajes como lo fue Job y como lo fue Daniel, en medio de estos temores, en medio de los conflictos, nos ayudan a darnos ejemplos de mantenernos fieles a Dios a pesar de las pruebas y de las tentaciones. Y número 3, la resolución del conflicto cósmico. La resolución. ¿Qué significa que Jesucristo tiene la victoria en la cruz para nosotros el día de hoy? Recordemos un versículo muy conocido, Juan capítulo 3, versículo 16. Nuestro Padre Celestial ofreció a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de una vida diferente. Y es aquí entonces donde se cumple todo y comienza el proceso. Allí nos explicaban en alguna ocasión los maestros también, nos decía, es como si nuestro Padre Celestial tomara un carro, al lado llevara a Jesús, pero en la parte de atrás nos subiera. Tal vez nosotros no teníamos que ir en el viaje porque no estábamos directamente en el plan. Sin embargo, por la gracia y por su amor, es que somos partícipes de esa vindicación de carácter del Padre Celestial a través de la cruz. Y es allí entonces donde nos encontramos en una victoria indirectamente. Dice, la victoria de Cristo en la cruz nos asegura que el mal no tiene la última palabra. Y nos da esperanza para enfrentar el presente con valentía. Allí hablábamos también acerca de la promesa, ¿verdad? De que habrá algo diferente, algo nuevo y algo estructurado. La victoria de Cristo sobre el mal en Colosenses capítulo 2, versículo 15 nos da una amplitud, hermanos, y es allí donde yo quiero invitarte, que comiences a poder hacer invitaciones con tus alumnos. Maestro, es el momento de que entonces dejemos la práctica, la teoría y comencemos con esa práctica. Es donde debemos de invitar a que cada uno de los alumnos puedan estar enfatizados en este proceso. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Es algo diferente, es algo difícil a veces de explicar. E incluso cuando tratamos de explicar el pecado, la misma lección nos dice, estamos cayendo en una justificación y eso es el pecado. Pero es allí donde nosotros debemos de darnos cuenta que en medio de este momento, en medio de esta circunstancia, también hay una salida. Y es allí donde debemos de invitar a nuestros alumnos, decirle a nuestros alumnos que deben de practicar realmente el vivir en Cristo Jesús, de aprovechar que estamos en medio de un conflicto, pero que ese conflicto ya está escrito y que al final de cuentas hay una victoria. Y para ir concluyendo, vamos a pasar a la parte de las conclusiones de acuerdo a nuestros 3 puntos.
Hablando acerca del origen del conflicto cósmico, entendemos bien que la rebelión de Lucifer simplemente tiene dos aspectos importantes que enseñarnos, que debemos de alejarnos del orgullo y de la desobediencia, que eso provocó la caída de Adán y Eva y cambió la relación que existía entre Dios y entre la humanidad, y por consecuente también somos parte de esa caída, introduciendo el pecado y la muerte a este mundo. Aunque trató de engañarlos, aunque trató de llevarlos por otro lado y hacerlos caer en otras situaciones, allí Satanás lo único que se dio cuenta la humanidad es que él no tenía la razón. Incluso con otros personajes, cuando Satanás quiso allí llegar y hacer algo diferente, se dio cuenta que mientras los personajes se mantuvieran fieles a Dios, Dios siempre iba a guardar su vida, los iba a proteger y les iba a dar su favor divino. Número 2. La experiencia de Jesús, ¿verdad? Esa maravillosa experiencia que Jesús nos enseña allí a poder salir a flote de las diferentes pruebas o tentaciones que llegan a nuestra vida. Dice allí el versículo que les comentaba en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed pues, dice allí, sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo que podemos salir victoriosos, que podemos lograr atravesar la prueba y la tentación sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Cristo Jesús, después de un largo proceso, se enfrentó directamente a Satanás y logró la victoria. Y ese es el ejemplo que Cristo Jesús nos enseña constantemente. Y número 3, la victoria de Cristo en la cruz significa que el mal ha sido derrotado. La lección concluía en esta parte que nosotros debemos de tener allí algo claro, y es que al morir Cristo Jesús en la cruz del Calvario, al morir y resucitar al tercer día, Él ya estaba venciendo la muerte en esta tierra. Pero más allá, al subir Cristo Jesús a estar a la diestra del Padre, nos estaba ofreciendo algo totalmente diferente. Nos estaba ofreciendo el poder nosotros también participar de una adoración especial para nuestro Padre Celestial. Por eso decía allí el día jueves y el día viernes, hablando de la naturaleza del conflicto y de cómo podemos meditar en este tema del conflicto cósmico, que nosotros debemos de tener siempre presente que el último objetivo del conflicto es poder llegar a la Canaán celestial y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya está escrito, por supuesto que ya está escrito, pero allí, maestros, invitemos a nuestros alumnos a que puedan pensar más sobre ese encuentro que quieren tener con nuestro Señor Jesucristo. Invito a todos, por supuesto, a los maestros y a los alumnos, a reflexionar sobre cómo pueden vivir de acuerdo a estas verdades de esta lección. Y por último, me gustaría mencionar una pequeña frase. En medio del conflicto cósmico, recordemos siempre que nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús, quien venció el mal y nos da la esperanza de una vida eterna en su presencia. Queridos hermanos, mi deseo y mi oración es que nosotros podamos siempre estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. El conflicto no es nada más y nada menos que el pleito, la guerra espiritual entre el bien y el mal, en el cual Cristo Jesús ya venció y nos invita a que cada uno de nosotros pueda participar de esta hermosa victoria. La invitación, maestros, es que nosotros a través de esta lección podamos invitar también a nuestros alumnos a participar y a gozarnos de la victoria que Cristo Jesús ya nos ofreció. Que Dios los bendiga, queridos maestros, y que pueda ser de utilidad este bosquejo para poder presentarlo en nuestra iglesia y poder apoyarnos de él para también mostrar a los alumnos que detrás de todo este conflicto, Cristo Jesús ya nos dio una victoria. Que Dios los bendiga.